No, recientemente en este asunto del Medio Oriente, este enredo que hay con Francia y todo eso, se ha incorporado China. Incluso movilizó un portaaviones al Mediterráneo, que es interesante porque de China era como una potencia al margen de los conflictos internacionales del Medio Oriente. Ahí como que no se pronunciaba, no hacía nada, etcétera. Pero como hay una alianza estratégica muy importante y quizás militar también de Rusia, China, donde los chinos fueron invitados a las celebraciones de la derrota del nazismo en Moscú, y con toda la pompa, así como los chinos invitaron para la derrota del nazismo en Asia a los taiwaneses a las celebraciones, ellos están ahora jugando un escenario diferente en el plano internacional, y mover un portaaviones ahí al Mediterráneo te está indicando una nueva situación geopolítica de presencia de los chinos en esa zona. Obviamente ahí debe estar coordinado con Francia y con Rusia, si no, no entra tampoco. E Inglaterra ya apoyó también la alianza esta con Rusia, Francia-Rusia, ahora se suma Inglaterra, está la presencia de los chinitos ahí en el Mediterráneo aparentemente, que debe estar jugando algún papel estratégico en la lucha contra el Estado Islámico. Bueno, ¿y los Estados Unidos? A la cola. ¿Verdad? A la cola en este momento. En este momento está a la cola. Sí, sí. A pesar de que en la reunión sí, esta del Grupo 20. Sí, se ve que está dialogando mucho con Putin, ¿verdad? Es decir, hay una relación muy cordial, pareciera en este momento, ¿verdad? Pero dice, en la red circularon unos videos, como dicen en la abuela, que muestran el momento en que están ellos dos conversando. Es un ambiente como parece muy informal. Están conversando. Entonces, aparecen unos tipos interponiéndose entre las cámaras de los periodistas, pero ostensiblemente. Y hay un individuo que fue el más insistente en estarse metiendo, pero era evidente que había hecho lo mismo en un momento dado en las Naciones Unidas con respecto a una comparecencia de Obama. O sea que el tipo parece que lo contratan de pantalla portátil. Y robando cámara. Sí. Ese sí No, a mí me llamó la atención. Pero además, para estar tan cerca debe ser alguien cercano, por supuesto, militarmente. Oye, funcionario de seguridad o algo así. A mí me llamó mucho la atención robando cámara. en esa conversación casi bilateral, porque eran ellos dos básicamente, que está Obama embebido y Putin haciendo así. Es decir, ahí el que maneja la batuta es Putin. No, pero igual estaría vos si te están hablando en ruso. Ay. No, pero sí está bueno, claro, pero el otro se está haciendo el ruso. Sí está claro, digamos, que la tesis de Putin se está imponiendo. Sí, definitivamente. Que para derrotar al Estado Islámico hay que sostener a Bashar al-Assad, barrer quizás desde Siria hacia Irán, no al revés. Sí. Porque los bombardeos que están haciendo ahora son en Siria. Sí. Y ya advirtieron que no solo van a bombardear, sino que a la larga van a tener que meter un poco de infantería especializada, lo que vos habías dicho el otro día, es decir, que las guerras se ganan en la tierra, no en el aire. Así es. ¿Verdad? Eso lo dijo MacArthur una vez. No, pero, la infantería es la que gana las guerras. La aviación se usó por primera vez en la Primera Guerra Mundial, y los submarinos. Y en esa época los altos militares se burlaban de la aviación, ¿verdad? Por el papel de la aviación. Obviamente hoy la aviación juega un papel tremendamente destructivo antes de que entre la infantería, y juega el papel de avanzada más importante. Óyeme, Vladimir, pero no se gana solo en el aire, ahí pueden destruir todas las ciudades y sigue la cosa. Si recuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos a Alemania, pero una cosa tremenda, es decir, destruyeron la ciudad. Y ahí se metían por debajo, como hacían los japoneses. Y los salen después. De todo lado. Necesita, ¿cómo se llama? Douglas MacArthur lo dijo clarísimo. Las guerras las gana la infantería, no hay otra. Y es cierto. El problema es que pone muertos, ¿no? Sí, ese es. Ahí va a empezar a... Y aquella bomba de neutrones que habían inventado,
que la podían tirar y mataba a seres humanos, pero no destruía cosas. Sí, sí, Pero sí. eso, sí. ¿Eso era real o No fue...? sé, no sé. Yo no sé. Ahora que lo mencionas, Sí, así sí. me olvidé de eso porque no se volvió a... No se volvió a mencionar. No, no se volvió a mencionar, salvo que no sea útil porque no destruye. Porque destruye muy poco. No destruye edificios, entonces no hay negocio. Bueno, y el sí, negocio claro. de enterrar gente pues no es tan grande como para hacer una guerra, por más gente que se muera, Sí, sí, sí. porque son fosas comunes. Entonces, no hay cementerios para 2 millones de habitantes. ¿Ah? Sí, no, a mí cuando hablas de China y su intervención ahí, me cae una peseta que yo exploraba en sentido más bien humorístico. Así no tanto, pero más humorístico. Cuando leí el Apocalipsis, cada vez que hay una crisis de algún tipo, yo vuelvo a leerlo. Porque siempre hay una posibilidad de que todo calce y sobre todo como una buena parte de las crisis tienen su centro en la región esa, digamos, Donde soñó San Juan. sí, bueno, que Armagedón pues, es un nombre geográfico, pero puede extenderse, ¿verdad? Sí, sí, pues claro. Entonces, la entrada de China siempre es ominosa, porque en el Apocalipsis hay una mención que para nadie puede ser, nadie la puede interpretar de otra manera que no sea que los chinos entran en la guerra. Cuando hablan del rey de Oriente y sus 200 millones de soldados. Sí, claro. Eso está ahí, ¿verdad? Sí, claro. Claro. El traductor griego pudo haberse equivocado y eran 20,000, pero hasta ahora nadie me ha dicho que eso haya ocurrido. Sí. El claro. problema es si estamos ya en una tercera guerra mundial de la cual nosotros no tenemos conciencia. Vamos a ver. La primera guerra mundial tuvo 14 millones de muertos, ¿verdad? Se redujo el escenario geográfico solo a la Europa central, pero se disputaron todo el mundo. Después hicieron mapas en escritorios. Cambiaron, y ahí viene claro, todo. todas las fronteras. La Segunda Guerra Mundial tuvo un escenario muchísimo más amplio, todo el norte de África, parte de África, Asia, Japón, parte China, Pacífico, toda Europa, América. El continente americano nunca salió afectado en el Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo 52 millones de muertos, ¿verdad? Sí. Es decir, al final, 4 veces más que la Primera Guerra Mundial. Después viene, desde 1945 hasta 1990, un proceso de descolonización mundial extraordinario. Y de guerritas todo el tiempo. Y de guerras de liberación nacional. Los 150 países que surgen de esas guerras, casi todos fueron resultado de guerras. Y esos 146 conflictos bélicos que hubo en ese proceso produjeron 20 y pico millones de muertos. Es decir, el doble de la Primera Guerra y la mitad de la Segunda. Es decir, es como si hubiéramos vivido una tercera guerra mundial por sus consecuencias en vidas humanas y de las cuales nunca nos percatamos ni tuvimos conciencia de que eso era una guerra. Sí, claro. Y desde 1990 para acá, es decir, empezamos ya a tomar nota de los conflictos, de la gravedad de los conflictos, de la intensidad, de la destrucción, de la guerra permanente que hay militar en algunas regiones, yo pienso que estamos casi a las puertas de una tercera guerra mundial. Es decir, lo que está pasando ahora, y además porque el Papa ya dice que ya estamos en la tercera guerra. Se traslada el asunto de las Torres Gemelas y se sí, traslada... Sí. Ya la cosa se pone más complicada, ¿no? Hasta Toncontín, como dijimos en un programa anterior, ¿verdad? Con un montón de sirios aquí por Sudamérica y por América Central. Que creíamos que nosotros estábamos al margen. No, yo pienso que ya estamos totalmente de pronto involucrados. podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial sin que nos estemos dando cuenta, sí. Aunque esa tercera guerra mundial no necesariamente tiene las características de la primera ni de la segunda en su magnitud europea, pero sí la va a tener ahí, en Siria, Irak, el Medio Oriente, de pronto entra Israel, se descuadra todo eso, ¿verdad? Perdón, ¿no te llama la atención, no la ausencia, pero sí la limitación
en cuanto a participación se refiere de los países árabes. No, De los que se dicen involucrados. moderados, pero que no hacen nada. ¿Cómo no hacen nada? Pues claro, ¿Qué hacen? están financiando. En este momento, Arabia Saudita está haciendo crímenes bueno, extraordinarios. claro. Y están financiando. Estoy está hablando financiando al ISIS. Están financiando al Estado Islámico. Ese es el problema. Bueno, no, Por eso. Lo que quise decir es que no están combatiendo a ISIS. No, ellos están financiando. Una Claro, parte si son los de los sunitas. Emiratos y toda esa parte Son están financiando. Son los sunitas. Además, puede ser que esos sean los... Qatar, Arabia Saudita, todos esos están involucrados ahí. Sí, claro que está, pero nadie lo menciona. Es decir, a nivel de las grandes potencias no lo mencionan. Bueno, porque ahí no está el escenario de guerra, pero en cualquier momento se les mete. Pero además, porque en el caso de Arabia Saudita, como que la opinión pública, así, si existe, tiene la impresión de que no es más que el rabo de Estados Unidos. Que se mueve cuando lo quiere. Sí, pero no es así. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo sabemos? Sí. No, hombre, ¿qué va? La prueba es que los aviones de Arabia Saudita son reabastecidos de combustible por aviones tanques de Estados Unidos. Yo no digo que no en ese sentido. Me refiero a la intención, al propósito, no es. Y si el conflicto se prolonga 3 años más, en el año 22, cuando esté el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, ahí va a estar el núcleo de terrorismo. Claro, esa es otra. Yo no creo que... claro. Ahí va a estar. ¿Quién puede esperar que ese campeonato pueda tener lugar ahora? A cómo están las cosas. Ni siquiera están construyendo los estadios que necesitan todavía. Yo creo que tienen que ir pensando en trasladarlo en región. Pero ya lo compraron. ¿Qué cosa? Ya el campeonato. Ay. Ya lo compraron. Le costó a Blatter, claro, la presidencia continua. Sí. Ahora, no, eso es algo que todo va a cambiar. Estuve viendo, pero ya me olvidé cuál país en Europa decidió continuar el campeonato de segunda división de fútbol por ahora en estadios cerrados, en estadios sin espectadores. Sí. Yo no me acuerdo cuál, pero ya eso es un detalle bastante Y lo pasan por revelador televisión, claro. de cómo están cambiando las cosas, ¿verdad? Bueno, tal vez el negocio sea más importante ahora pasarlo por televisión. Por supuesto. Pagando la entrada a la televisión. No, eso los debe salvar, pero la circunstancia, porque hay un factor psicológico en la presencia de y las barras peleándose y todo eso. No, y seguramente van a hacer algo así, un estadio con pantallas de televisión electrónicas donde el espectador aparece ahí, la cabecilla. Los virtuales van a ser exactamente. Y la gente grita desde la casa y todo, y ahí se oye la cosa. A eso vamos. No, estaba viendo la como el Skype. Sí, exacto, jugar fútbol por Skype. Claro. No podría hacerse eso también. Están ahí los carados viendo y jugadores pueden referirse a la barra electrónica. Pero pueden cambiar el resultado también. Pero ve cómo esas cosas pueden llegar a ser, y se puede llegar a eso. Hay un pequeño un superete, como le dicen en algunos lugares, que se llama Doña Queca. Allá en las cercanías del lugar donde está la escuela de danza a la que yo llevo a mi nieto. Doña Queca. Sí. Entonces, ocasionalmente, como yo le prometo a la nieta de tenerle algo ahí de esas comida chatarra. Mi nieta busca chocolates en mi biblioteca y la última vez no tenía. Y entonces se me olvida comprarlo antes y voy a la pulpería Doña Queca. Un día de esto llego distraídamente, con toda la tranquilidad de que no estaba lloviendo, y me encuentro al señor, al joven Don Queco, dueño del establecimiento. Ese es Don Queco. Frente a un televisor junto a un amigo, y están viendo un partido de fútbol. Entonces yo, por cortesía, dado que no tenía prisa, pues dije buenas tardes y me quedé
viendo un poquito el partido, pero de pronto entra otra persona y se para el señor a atenderla. Era una mujer. Y entonces yo me quedé viendo el partido y en el momento en que se levantó el señor, un jugador iba a hacer un tiro libre. Y está todo listo, está la bola puesta, el árbitro allá y el jugador que va a patear, listo, y se queda parado. Y no se mueve. Esperando que atendieran a la mujer. No, ahora verás, entonces... y no pasaba nada, y le digo, pero ¿qué pasó con el partido? Y se muere de risa, ¿no? Era un partido de fútbol de esos que se juegan. Claro, sí. Estaban jugando. Sí, y era tan real que yo me estaba tragando el cable. Claro. Entonces, como yo nunca veo eso, ni juego eso, pues obviamente tenía sentido que me pasara. Con los mismos jugadores, exacto, simplemente los mueven. Y como el partido, como era horas de la tarde, y esto se debe estar jugando en Europa, ¿verdad? Qué horror. Y ya, pues bien puede llegar a darse el caso de que se... No todas. Fútbol. El propósito del juego de fútbol con Panamá fue como el de la nieve, solo que con agua. Sí, cada vez que pateaban la bola, levantaban así una cortina que se veía lo más linda de agua. Era waterpolo entonces. Y nos tocó el mismo árbitro, me parece que de la nieve. Así fue. El salvadoreño, sí. Sí. Pero es que fue tan obvio el penal que le robaron a sí. Pero una cosa... Igual, fue el mismo árbitro. Horror. Bicho ese. Ya deberíamos hablar más de los salvadoreños ahora. ¿Por qué? No, el árbitro... Ese sí fue un penal bien hecho. Claro, pero vulgar fue el asunto, sí. Bueno, pero como dice por ahí... Debe estar en el negocio de la migración. Se le paró aquí el negocio. El negocio del coyotaje. Sí, pero es ese punto de la interferencia de la actividad terrorista con las cosas más elementales de la vida social, eso en algún momento comienza a pesar sobre las colectividades. La sensación de que están en una guerra se va acentuando, ¿verdad? Sí, claro. Es como si estuvieran, un poco a lo 1984, ¿verdad? En fin. Porque además la misma gente empieza a tomar medidas de no salir y de tener cuidado y de regresar temprano a la casa. En fin, es un estado de sitio. ¿Y un estado de sitio? Un estado de sitio. Supuesto, claro, sí, claro. Se lo va poniendo la gente. Sí, claro. Los controles, ya empieza uno a avisar, ya llegué, no llegué, estoy aquí, me voy ya. Sí, claro, ya empiezan los controles familiares de todo tipo sobre los miembros de la familia. Es más, podría ser que en algún momento la gente empiece a aceptar estar sometida a una ubicación masiva, es decir, que andar con brazaletes, con aparatos que lo ubiquen yo hablaba permanentemente. O con un chip que le metan a uno ya en la piel ahí al chiquito. Antes de que empezáramos, estaba hablando yo con el proveedor de las imágenes, de que esta circunstancia del paso de esos griegos, supuestamente griegos y todo eso, que a nosotros nos va a ir cambiando las características típicas del país. Es decir, va a empezar a producirse un cierto control de actividades que nos va a limitar en X forma nuestra actividad cotidiana y nuestras costumbres, que son un libertinaje tremendo. ¿Por qué? Porque si empieza a producirse estos fenómenos de terroristas que se están incorporando en un país y en otro y viajando, el país se pone a la defensiva y nos va a afectar a todos los costarricenses, definitivamente. Esto que señalaba de que empezás a vivir una guerrita y con una serie, eso... Pero, con los sirios, por cierto, estos sirios detenidos en Honduras,
hasta el momento en que estamos grabando no se sabe efectivamente quiénes son. Sí, en realidad los han capturado no por ser sirios, sino por andar con pasaportes falsos. Exactamente. Pero hay un periodista holandés que le explicó a la prensa que él mismo se compró un pasaporte sirio falso para poder realizar una parte de su trabajo en Siria como periodista. Entonces él decía, si yo lo pude comprar, ¿por qué los demás no? Entonces, quién sabe si estos sirios que andaban buscando dónde quedarse o algo, puede ser cualquier cosa, pero el hecho de que sean sirios creó ya de antemano una... Sí, porque lo que no hay duda es que no son sirios, esos que se prenden. Las candelitas. No son velitas. No son velas. Pero sí prenden velas. Sí prenden velas. Dice que hay que aterrizar. ¿A dónde? Yo no sé. ¿En Siria? Sí prenden velas.